Bueno, ya estamos en América Latina y vamos a empezar con algo que dice y que le aplauden a Andrés Manuel López Obrador, hablándole, bueno, al pueblo mexicano de quiénes son sus admirados mentores. Vamos a ver. Yo soy idealista y entonces sí admiro a los hombres de el poder, los que ejercen el poder. Es el caso de Fidel y el Che. Si le dice uno a los jóvenes, dicen el Che, sí, por el idealismo, pero Fidel fue el que condujo, ¿sí?, estemos o no de acuerdo, ese proceso de independencia, porque es un ejemplo, es de los pocos países en el mundo en donde no han permitido la intervención extranjera. Ustedes me entienden, ¿verdad? Ellos te entienden porque no saben nada de Cuba. Y yo te entiendo perfectamente, pero entiendo y sé que estás totalmente equivocado. Y como yo no soy de decir, oh, tú estás equivocado, pero sin argumentos, sin elementos, te doy mis argumentos. Señor presidente Andrés Manuel López Obrador, si estuviéramos en un debate usted y yo le voy a dar mis argumentos de por qué esa afirmación que usted ha hecho, que Fidel fue el que hizo que Cuba fuera independiente y que no permitió la intervención extranjera, no tiene sentido. Primero porque cuando Fidel hizo la revolución en Cuba, la dirigió, Cuba era un país que tenía una economía soberana, que era un país autosuficiente y exportador, que su balanza productiva permitía tener entre exportaciones e importaciones tal sanidad que el peso cubano incluso en algunos momentos valía más que el dólar americano por la salud de esa economía. Éramos los primeros productores del mundo de ron, tabaco, café y principalmente de azúcar. Teníamos una industria automotriz emergente de 3 pares de timbales. Éramos de los primeros en arquitectura, en alfabetización, en atención médica, en alimentación per cápita, etcétera, etcétera. Lo cual no quiere decir que no tuviéramos muchísimos problemas. ¿Quién no los tenía? Un mundo acabando de salir, hacía década y algo, de la Segunda Guerra Mundial. Claro que había problemas, pero Cuba era un país mucho más sólido, fuerte, independiente de lo que es hoy. Hoy Cuba importa casi el 90% de lo que consume. Hoy Cuba depende para comerse un muslo de pollo de que el imperialismo yanqui lo provea. Hoy la mayoría de las tierras cubanas están cubiertas de marabú y otras malezas. Hoy los campos de Cuba se han quedado desérticos. Se ha anulado completamente la agricultura y casi no quedan personas dispuestas a hacerlas. Han salido de Cuba más de 3 millones de cubanos. Y si esto continúa así, Cuba se convertirá en un asilo de ancianos mantenido desde el exterior. Y en un país en que aún con dinero no puedes encontrar lo que tú quieres. Cuba, cuando llegó Fidel, había una dictadura. Pero fíjate si la dictadura que impuso Fidel es más totalitaria, abarcadora y 1000 veces peor a la de Batista, que en la dictadura de Batista habían programas de radio para hablar mal de Batista el día entero. Habían 130 y pico de revistas y periódicos en La Habana. Había muchísimos pensadores, críticos, académicos que decían a viva voz la injusticia que se cometía en el país. Hoy en día nada de eso existe. Imagínate si el terror que implantó Fidel era o no peor a lo que Batista le hizo a los que le declararon la guerra armada.
Entonces decir que Fidel fue el que hizo a Cuba el país independiente es simplemente no conocer ningún número actual de Cuba. Cuba bajo Fidel se convirtió de un país independiente en el país más dependiente de toda América Latina. Hoy Cuba no es soberana e independiente en nada. Hoy Cuba no es autosuficiente en nada. Hoy Cuba es un país que está conectado a una respiración artificial desde el exterior. Que si tú le quitas los tubos de oxígeno, el país perece. Porque de ahí adentro no sale nada. Y lo poco que logran ellos recoger porque lo da la naturaleza, unas langostas, unos camarones, unas cositas, también la venden en el exterior para su propio enriquecimiento, mientras el pueblo se va a machetazo y a apuñalar, lo mismo por un pan que por un pedazo de carne de puerco, porque no hay de nada, hambre nada más. Seguir poniendo a Fidel y al Che y a Raúl de ejemplos a imitar y a seguir en América Latina es garantizar que América Latina va a seguir siendo un continente pobre, corrupto, de dictaduras y profundamente miserable. Decirle a América Latina que imite los ejemplos de estos fracasados es condenar a América Latina al fracaso también. Y por eso usted, no sé si sabiéndolo o inocentemente, no lo sé, si lo suyo es ingenuidad, ineptitud o complicidad, usted le está haciendo un profundo daño a la juventud mexicana, recomendándole lo que ningún cubano quiere a estas alturas. Usted es un irresponsable, cuando menos, porque lo que suena es a un tremendo mentiroso, corrupto y vendido y coluido con esas dictaduras. Y hablando de eso, y por esas mismas razones, Perú expulsa al embajador de México por injerencias y comunismo, por ser injerencista y comunista. Pablo Monroy, embajador de México en Perú, ha sido expulsado. Míralo aquí. El Ministerio de Relaciones Exteriores actúa con apego a la legalidad y el pleno respeto de las obligaciones internacionales contraídas por el Estado. En el marco de sus competencias, el Gobierno del Perú defenderá con la mayor firmeza el derecho que asiste al Estado, a través de los poderes correspondientes, de combatir la corrupción y de asegurar que los responsables sean juzgados con las garantías del debido proceso para evitar la impunidad. A continuación, informo que el Gobierno del Perú ha declarado persona non grata al embajador de México en el Perú, Pablo Monroy Conesa, por las reiteradas expresiones de las más altas autoridades de ese país sobre la situación política en el Perú, que constituyen injerencia en nuestros asuntos internos y, por lo tanto, son violatorias del principio de no intervención. En la fecha, se le ha entregado una nota diplomática a través de la cual se le notifica que tiene 72 horas para abandonar el territorio nacional. Esta decisión se ha tomado en base a las disposiciones pertinentes de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Muchas gracias. El Ministerio de Relaciones... Para mí, México está detrás del golpe de Estado que intentó dar Pedro Castillo en Perú. No es casualidad que Pedro Castillo, terminando de leer una nota en la que él anula todos los poderes y le dice a la policía que le va a quitar todas las armas a la gente en el Perú y anuncia toda esa serie de cosas, a irse. Sí, porque cuando él termina de leer la nota, se supone que él tenga confianza en que el Perú lo va a seguir a él. ¿Qué sentido tiene cuando él dice, acabo de disolver el Congreso, el otro, voy a gobernar a partir de ahora por decreto? ¿Pero gobernar a quién si terminaste de leer la nota? Y ibas directamente a la Embajada de México, que te estaban esperando ya para darte el asilo. Por eso, esto me suena a una operación consensuada con Andrés Manuel López Obrador, que ya le dieron asilo a la familia completa. Y que es curioso que el presidente Andrés Manuel López Obrador, cada vez que le preguntan sobre la situación de los derechos humanos en Cuba, en Venezuela o en Nicaragua, él dice que él no opina sobre eso porque
es tradición de México la no intromisión en los asuntos internos de otros países. Que eso es una filosofía, un principio de las relaciones exteriores de México. Eso cuando hay que criticar o reconocer las violaciones de derechos humanos en los países que los dictadores son amigos de él. Ahora, cuando hay que defender a un golpista, a un corrupto y a un inepto como lo es Castillo, entonces él y su embajador sí se meten en todos los asuntos que hay que meterse para ensalzar a los de su misma calaña. Bueno, pues yo me alegro que el Perú, que está tratando de salir de esta crisis provocada, primero que todo, por el votante manipulado y adoctrinado del Perú. Y ojalá que las instituciones sean tan fuertes, tan estables, que logren solventar esta crisis, hacer nuevas elecciones y retomar el camino democrático de un país que lidera hace muchos años el crecimiento, la estabilidad en América Latina. Eso es para que los pueblos sepan el costo de sus equivocaciones. El modelo de los comunistas es que los pobres de un país pongan al presidente y hagan la revolución. Te voy a decir una cosa. Si usted junta a todos los pobres de un país y le dice, decidan ustedes lo que va a hacer, es un embarque seguro. Es un embarque seguro. Mire lo que yo le estoy diciendo. Y critíqueme y atáqueme si usted quiere. Si la gente pobre quiere dejar de ser pobre, mejor que ellos no dirijan la revolución. Fíjate, te lo digo sinceramente. Porque la pobreza no es a veces falta de dinero. La falta de dinero es una consecuencia de una mentalidad. Del arrastre, la convivencia y la preponderancia de un pensamiento equivocado o atrasado en muchos sentidos. De falta de información constante. Entonces cuando dicen arriba los pobres al poder, sale huyendo, corre, porque en esas mismas comunidades es donde no hay ley y orden, donde el cacique viola a toda la chamaca que le da la gana, donde dicen que aquel hizo no sé qué, que se robó y lo amarran en un poste y le pegan candela, donde impera el atraso, donde impera la barbarie. No, los pobres vamos a arreglar este país. No, señor, yo hubiera arreglado su vida por lo menos. ¿Qué vas a arreglar la vida del país? No, porque Donald Trump, un rico empresario millonario y bueno, la persona idónea para liderar un país. Honestamente es la manera en la que yo pienso. La comparto contigo con toda honestidad. No estoy de acuerdo contigo. Genial. Pero este es mi canal, por eso te lo digo. Ábrete tu canal y llévame la contraria. Esa es la libertad. O coméntalo, no hay ningún problema. Pero eso fue lo que pasó en Perú y ha pasado en muchos lugares. ¿Vas a votar por Pedro Castillo? ¿Por qué? Porque es pobre. ¿Y en qué le conviene al Perú que una persona sin experiencia productiva de ningún tipo, que no ha hecho crecer ni una matica, que jamás en la vida ha administrado nada, nunca ha conducido al éxito a nada? Lo único que ha hecho es ir con 2 manuales comunistas a hablar bobería en una escuelita. Ese va a ser el flamante presidente que un país que es el que más crece de América Latina, el que más exporta, un país que está en plena modernización, ese es el líder que se merece. Prefiero 1000 veces al más multimillonario del Perú que lo pongan ahí, que por algo. Que no es un cliché, no hay que decir, no, los mejores presidentes son los multimillonarios, pero seguro que son mucho mejores que los hiperpobres. Y eso hasta los pobres lo debiéramos agradecer. Yo nací pobre, crecí pobre y fui pobre toda la vida. Y lo mejor que me pudo pasar fue llegar a la América de Donald Trump. Yo salí de la pobreza bajo el liderazgo de un multimillonario. Y prácticamente todos los que llegaron conmigo en el mismo año, hace casi 6 años, hoy estamos mucho mejor de lo que estábamos. ¿Cuál es la filosofía, el odio, la cosa de que no, los que han sido exitosos en su vida, en su empresa, en su todo y han hecho crecer cosas, que esa es una habilidad excepcional, hacer crecer cosas,
multiplicar los panes y los peces de verdad es la mejor habilidad para hacer crecer un país. ¿De dónde sacó usted que la pobreza es la fuente de toda virtud? ¿De dónde sacó usted esa barbaridad? Coño, del manual comunista, le dice, coño, ¿hasta cuándo lo vamos a aplicar en América Latina?